Estás fuera. No vuelvas. Seguiremos adelante sin ti. Esa era la voz de mi madre. Plana, ensayada, definitiva, en un mensaje de voz que dejó a las 9:47 de un martes por la noche. Sin discusión previa, sin advertencia, solo una grabación de 31 segundos que borró 27 años de ser la hija que pagaba todas las facturas, cubría todas las emergencias y nunca jamás dijo que no. Lo escuché 2 veces. Luego le contesté por texto con una sola palabra, de acuerdo. Lo que mi familia no sabía era que de acuerdo no era una rendición. Era una autorización, que me daba a mí misma, para dejar de ser su red de seguridad. En 72 horas, el fideicomiso familiar fue congelado. El trato de la casa estaba muerto, y su abogado estaba dejando mensajes que yo no tenía intención de devolver. 46 llamadas perdidas por la mañana y un mensaje de texto de su abogado que decía, tenemos un problema serio. Me reí a carcajadas y respondí. Antes de continuar, si esta historia te llega, tómate un segundo para darle a me gusta y suscribirte, y deja tu ubicación y hora local en los comentarios. Me encantaría saber desde dónde están escuchando. Mi nombre es Vivian. Tengo 27 años. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta a ese martes por la noche de octubre, la noche en que el mensaje de voz lo cambió todo. Estaba sentada con las piernas cruzadas en mi cama en un apartamento tipo estudio en Filadelfia, con el portátil equilibrado sobre una almohada, terminando un informe de evaluación de riesgos para un cliente cuya cartera tenía más señales de alerta que un desfile. Ese era mi trabajo, detectar el peligro antes de que llegara. Irónico, lo sé. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Una llamada perdida de mamá, luego la notificación del mensaje de voz. Casi no lo reproduzco. Mi madre rara vez me llamaba directamente. Llamaba a Brooke, mi hermana menor, la que todavía vivía a 20 minutos de nuestros padres, aquella cuyo nombre aparecía en cada chat grupal familiar como un titular. Cuando mamá necesitaba algo de mí, usualmente enviaba un mensaje de 3 palabras como máximo, llámame de vuelta, o envía dinero, por favor. Pero un mensaje de voz se sentía diferente, casi personal. Así que presioné reproducir. Su voz salió por el altavoz, plana y clara, como si hubiera practicado las palabras frente a un espejo. Vivian, soy tu madre. Quiero que sepas que hemos tomado una decisión como familia. Ya no eres bienvenida aquí. No vuelvas. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Seguiremos adelante sin ti. 31 segundos. Lo cronometré en la barra de reproducción. Lo puse de nuevo, pensando que me había perdido una razón, un porque o un ya que o incluso un después de lo que hiciste. Pero no había nada. Solo el veredicto, sin juicio. Revisé nuestro chat grupal familiar, el que Brooke había creado 2 navidades atrás, donde mamá publicaba recetas de cazuelas y papá enviaba fotos borrosas de pájaros desde el patio trasero. Me habían eliminado. No silenciado, eliminado. Y el chat había sido renombrado. El nombre antiguo era la familia Owens. El nuevo nombre, recordaré esto hasta que muera, eran nosotros. Así que eso era yo ahora, lo opuesto a nosotros. Puse el teléfono boca abajo en la mesita de noche y me quedé mirando la foto enmarcada en mi estante. Nuestra familia en la graduación universitaria de Brooke. Mamá radiante. La mano de papá en el hombro de Brooke. Yo en el extremo derecho, medio cortada por quien tomó la foto. Debería haberlo visto entonces. Durante 10 minutos, no hice nada. Solo me senté allí con las manos en el regazo, escuchando la televisión del vecino de arriba filtrarse a través del techo. Risas enlatadas. Alguien allá arriba estaba viendo una comedia mientras toda mi familia me botaba fuera de la isla. El primer instinto fue el de siempre. Devolver la llamada. Disculparme, aunque no supiera por qué. Preguntar qué había hecho mal. Prometer arreglarlo. Ese era el patrón que había seguido desde los 14 años. Asumir la culpa. Remendar la grieta. Mantener la paz. Mi pulgar se cernía sobre el nombre de mamá en mis contactos, pero algo se atascó, como un engranaje que finalmente se desgasta. Quizás fue la forma en que sonaba su voz. No enojada, no herida.
ensayada. O quizás fue el momento. Había pasado toda esa tarde recalculando el pago de la hipoteca de la casa familiar, la casa que yo pagaba, la casa donde Brooke dormía en el dormitorio principal y a mí me tocaba el sofá-cama cuando iba de visita. Bajé mi pulgar, abrí el mensaje de texto con mamá en su lugar y escribí una palabra. De acuerdo. 5 letras. Le añadí un punto y luego presioné enviar. La pantalla mostró entregado, luego nada. Ni burbujas de escritura, ni llamada de vuelta. Solo silencio, lo que me lo dijo todo. Ella esperaba que yo la persiguiera, rogara, explicara. Cuando no lo hice, ella no tenía un guión para eso. No pude dormir. No por tristeza. Eso vendría después, alrededor de las 3 de la madrugada, breve y agudo como un calambre muscular. No podía dormir porque mi cerebro hizo lo que siempre hace bajo presión, se puso a trabajar. Abrí mi portátil y creé una nueva hoja de cálculo. Título: Obligaciones financieras familiares, V. Owens. Columna A, concepto. Columna B, cantidad mensual. Columna C, duración. Columna D, total. Comencé a escribir, y lo que salió de esas columnas, línea por línea, fue el precio de ser la hija confiable. Era mucho más alto de lo que pensaba. Hipoteca de la casa familiar, $1,850 al mes. Llevaba pagándola 3 años. Eso solo eran $66,600. Seguro de salud para mamá y papá, $640 al mes. 2 años y medio, $19,200. Préstamo del coche de Brooke, el todoterreno blanco que publicó en Instagram con la leyenda #bendecida, $380 al mes. 14 meses, $5,320. Luego las emergencias, el copago de la cirugía de espalda de papá. La gotera del techo que necesitaba arreglarse antes del invierno. El depósito de seguridad de Brooke cuando se mudó, luego volvió, luego se mudó de nuevo. La factura del dentista que mamá olvidó mencionar hasta que pasó a cobranzas. A las 2 de la madrugada, lo tenía todo en una pantalla. Me recliné y miré la celda del total, en negrita en la esquina inferior derecha, $143,214. Había contribuido con más de mi salario anual durante 6 años a personas que acababan de cortarme la comunicación con un mensaje de voz. Pero la cifra ni siquiera era la peor parte. La peor parte fue lo que encontré cuando saqué los documentos de respaldo que guardaba en una carpeta en la nube, el mismo hábito compulsivo de llevar registros que me hacía buena en mi trabajo. Yo era la cofirmante de la hipoteca. Mi nombre estaba en la escritura como copropietaria. Yo era la única fideicomisaria del fondo fiduciario de mi abuela, $86,000 que ella había dejado para la educación y las necesidades médicas de la familia, administrado por mí porque la abuela dijo que yo era la única en la que confiaba con el dinero. Cada hilo financiero crítico que sostenía la vida de mi familia pasaba por mi nombre. Me dijeron que me fuera, pero olvidaron que yo era la base. Presioné imprimir. La pequeña impresora de escritorio cobró vida en el apartamento oscuro, escupiendo página tras página de recibos, estados de cuenta y contratos. Aún no estaba enojada. Eso vendría. Por ahora, solo estaba despierta. Por primera vez en años, completamente despierta. La mañana llegó gris y fría. Octubre en Filadelfia, el tipo de cielo que parece un techo. Preparé café en piloto automático, abrí mi portátil e inicié sesión en la cuenta corriente conjunta. Esta era la cuenta del hogar que había configurado hacía 2 años para agilizar los pagos de facturas, hipoteca, servicios públicos, seguros, todo saliendo de un solo lugar. Mi dinero entraba. Los gastos de todos los demás salían. El panel de control se cargó y lo noté de inmediato. El correo electrónico de contacto de la cuenta había sido cambiado. Mi correo electrónico, biowensfin@elproveedor, había sido reemplazado. En su lugar, un correo electrónico que reconocí, el de Brooke. El cambio tenía una marca de tiempo de 2 días antes del mensaje de voz. 2 días antes. Me quedé con eso por un momento. Dejé que se asentara. Mi hermana había cambiado la información de contacto en mi cuenta financiera antes de que mi madre grabara ese mensaje.
El mensaje de voz no fue un arrebato emocional. Fue un paso programado. Seguí investigando. En mi bandeja de entrada, enterrado bajo correos electrónicos de trabajo, encontré una notificación reenviada de la compañía de títulos que manejaba la casa. Asunto: enmienda de beneficiario, confirmación pendiente. El formulario solicitaba mi eliminación de la escritura de la propiedad, efectiva tras la aprobación. Presentado por Brooke Owens, listada como representante familiar autorizada. Nunca había autorizado a nadie a representarme. Nunca había aceptado ser eliminada de nada. Mi café se enfrió en el escritorio. No lo toqué. Esto es lo que entendí ahora, sentada en esa luz gris de la mañana con mi portátil encendido y mi teléfono aún boca abajo desde la noche anterior. Brooke no me quería fuera de la familia. Esa era solo la historia de portada. Ella me quería fuera de los papeles. Fuera de la escritura, fuera del fideicomiso, fuera de cada documento que demostraba que yo había construido lo que ellos habitaban. El mensaje de voz era la distracción. El verdadero robo estaba ocurriendo en el sistema de archivos. Y hay una cosa que necesitan saber sobre mí. Trabajo en análisis de riesgos. Detecto patrones de fraude para ganarme la vida. Mi hermana acababa de hacer la peor apuesta de su vida. Para entender lo que sucedió después, necesitan entender dónde comenzó. No el mensaje de voz. Ese fue el final. El principio fue más silencioso. El principio fue una cocina. Yo tenía 14 años. Brooke tenía 10. Las vacaciones de verano acababan de comenzar, y nuestros padres nos sentaron en la mesa del comedor para explicar el plan. Brooke iría a un campamento de arte. 4 semanas, $300. Yo me quedaría en casa y la cuidaría por las mañanas antes de que comenzara el campamento y después de que regresara, preparar el almuerzo, lavar la ropa, asegurarme de que la casa no se incendiara mientras mamá y papá trabajaban. Pregunté si podía ir a un campamento de matemáticas. Había un programa en el colegio comunitario, gratis para estudiantes con calificaciones que cumplieran los requisitos. Yo cumplía. Mamá negó con la cabeza. Alguien tiene que estar aquí para tu hermana. Pero es gratis, dije. Vivian, eres la mayor. Tú lo entiendes. Lo entendí. Entendí que Brooke tenía veranos, y yo tenía responsabilidades. Que mis calificaciones no eran motivo de orgullo, eran un pronóstico de ingresos futuros. Cuando entré en el cuadro de honor ese otoño, el único comentario de mamá fue: bien. Sigue así. Una de ustedes tiene que ganar dinero de verdad algún día. No una estoy orgullosa de ti. No un te lo mereces. Solo un serás útil más tarde. Y cuando Brooke reprobó sus exámenes finales de 6º grado ese mismo año, toda la casa se unió. Papá la llevó a tomar un helado. Mamá se sentó con ella durante 1 hora, acariciándole el pelo, diciendo: eres más que una calificación, cariño. Yo estaba en la habitación de al lado. Escuché cada palabra. Nadie me dijo algo así a mí. No porque estuviera fallando, sino porque nunca necesité consuelo. Yo era la fuerte, la constante, la que podía manejarlo. Mamá me lo dijo una vez directamente. Llamada telefónica, 2º año de universidad. Había mencionado que me sentía abrumada. Ella dijo: tú eres la fuerte, Vivian. Brooke me necesita más. 7 palabras. Las llevé como un ladrillo en mi pecho durante 1 década. Mi primer sueldo real llegó un viernes de junio, el verano después de graduarme. 21 años, préstamos estudiantiles ya acumulando intereses, salario inicial en una firma de consultoría de tamaño mediano que esperaba semanas de 60 horas. Me sentí orgullosa durante unas 4 horas. Mamá llamó esa noche. Papá se había lastimado la espalda en el trabajo. No elegible para compensación laboral porque técnicamente era un subcontratista. Factura del hospital, $2.000. ¿Podía ayudar? Lo envié esa noche. No dudé. 3 semanas después, Brooke necesitaba un depósito de seguridad para su primer apartamento, $1.200. Tenía 17 años, a punto de cumplir 18,
y se dirigía a la escuela de cosmetología. Le pregunté a mamá con cuidado, ¿Brooke tiene ahorros? El silencio al otro lado fue un arma. Luego, es tu hermana pequeña, Vivian. Está empezando. ¿Cómo puedes preguntar eso? Envié los $1.200. Mi propia deuda estudiantil, $38.000, permanecía intacta. Nadie preguntó por ella. Nadie ofreció ayuda. Ni siquiera era un tema. La suposición era simple, Vivian está bien. Vivian se encarga de las cosas. Vivian no necesita ayuda porque Vivian nunca la pide. Ese primer año después de la escuela, envié a casa cerca de $14.000. No en una suma global, sino en recortes. Unos cientos aquí, 1.000 allá. Siempre urgente. Siempre, solo por esta vez. Solo por esta vez se convirtió en cada mes. Nunca dijeron gracias. No quiero decir que se olvidaron una vez. Quiero decir que las palabras nunca fueron pronunciadas. Ni en texto. Ni por teléfono. Ni en acción de gracias cuando volé a casa en una aerolínea de bajo costo y cené en la mesa que yo había reconstruido financieramente. Mi cumpleaños ese año, mamá lo olvidó. Publicó una foto antigua de Brooke en Facebook esa misma semana. El cumpleaños de Brooke 2 meses después, fiesta en la casa. Me pidieron que ordenara el pastel y lo pagara. El último mes de ese año, comí ramen durante 9 días seguidos porque mi cuenta corriente estaba vacía. No se lo dije a nadie porque si lo hubiera hecho, mamá habría dicho que estaba siendo dramática, y yo le creí. Esa es la parte que más duele. 3 años antes del mensaje de voz, mamá llamó con lo que describió como una oportunidad familiar. Ella y papá querían comprar una casa, una de 3 dormitorios fuera de la ciudad, un vecindario más tranquilo, mejores escuelas cercanas para cuando lleguen los nietos. Lo dijo como un sueño que se habían ganado. La realidad era más simple, su crédito estaba destruido. La deuda médica de papá, un pago de coche omitido de hacía años, un aviso de cobranza que mamá había ignorado hasta que se convirtió en una sentencia judicial. Ningún prestamista los tocaría. Así que mamá me pidió, solo firma como aval, Vivian. Tu crédito es perfecto. La casa estará a mi nombre, pero tú estarás en el préstamo y en la escritura. Es el hogar familiar. Algún día les pertenecerá a ambas. Dije que sí. No contraté a un abogado. No pedí un acuerdo por escrito más allá de los propios papeles de la hipoteca. Porque la voz en mi cabeza, la que mamá había instalado, decía, la familia no necesita contratos. Si pides uno, no confías en nosotros, y si no confías en nosotros, no eres familia. Así que firmé. Cofirmante en la hipoteca, copropietaria en la escritura, aunque mamá figuraba como la propietaria principal. Y desde ese mes en adelante, el pago de $1.850 salía de mi cuenta como un reloj. Brooke se mudó inmediatamente, tomó el dormitorio más grande, lo decoró, publicó fotos, hogar dulce hogar. Cuando yo iba de visita, lo que no era frecuente porque trabajaba horas extras para cubrir los pagos, dormía en el sofá cama del estudio. Pagué por una casa donde dormía en un sofá. Unos 6 meses antes del mensaje de voz, escuché algo durante una llamada familiar. La voz de mamá de fondo, hablando con Brooke. No sabía que yo todavía estaba en la línea. Dijo, una vez que refinanciemos, podemos sacar algo de capital. No te preocupes por Vivian. Yo me encargaré de ella. Encargarse de mí. Como un concepto en una lista. Como un problema. No dije nada. Me dije a mí misma que había oído mal, pero mis manos temblaban cuando colgué el teléfono, y la hoja de cálculo en la que había estado trabajando se volvió borrosa frente a mí. Mi abuela, la madre de mamá, murió hace 4 años. Cáncer de pulmón, rápido y cruel. Pasó del diagnóstico al funeral en 11 semanas. Pero la abuela estuvo lúcida hasta el final. 2 meses antes de fallecer, actualizó su fideicomiso, $86.000 reservados para los gastos de educación y médicos de la familia. Y nombró a una fideicomisaria para administrarlo, yo. No mamá. No Brooke. Yo.
Recuerdo al abogado leyéndolo y el rostro de mamá quedándose inmóvil. No discutió. No entonces, no frente al abogado. Pero más tarde en el coche, dijo, tu abuela no entendía cómo funcionan las cosas. Ese dinero debería ser administrado por la familia en conjunto. Yo soy la familia, mamá. Ella no respondió. El fideicomiso permaneció intacto durante 3 años. Entonces Brooke vino a llamar. Quería $15.000 para una aventura empresarial, una tienda de reventa en línea que había visto a alguien dirigir en las redes sociales. Sin plan de negocios, sin proyecciones, solo vibras y un enlace a un mayorista. Dije que no. No para herirla, sino porque los términos del fideicomiso eran específicos: educación, médico. No capital inicial para una idea sin estructura. Brooke lloró. Por supuesto que lo hizo. Llamó a mamá. Mamá me llamó a mí. Tu abuela habría querido ayudar a Brooke. Estás siendo controladora. Estoy siguiendo el documento del fideicomiso, mamá. Ese es literalmente mi trabajo legal. Brooke no me habló durante 2 meses después de eso. Y durante esos 2 meses, me enteré por un primo que Brooke había estado diciendo a la familia extendida que estaba acaparando el dinero de la abuela y probablemente gastándolo en mí misma. Nunca corregí la historia. Estaba demasiado cansada de luchar contra fantasmas. Pero aquí está la parte que importaba, la parte que no me di cuenta de que se convertiría en un arma. 2 meses antes del mensaje de voz, Brooke me llamó. Dijo que quería aclarar las cosas. Su voz era cálida, casi dulce, fraternal de una manera que no había sido en años. Hablamos durante 40 minutos, y en un momento, bajó la guardia. O quizás simplemente se descuidó. Y lo dijo, honestamente, Viv, solo necesito que te salgas del fideicomiso y de la escritura. Entonces todo se vuelve más simple para todos. Lo dijo como si fuera razonable, como si pedirme que me apartara de mi propia vida fuera un favor que debería querer hacer. Lo que no sabía, lo que no podría haber sabido, era que yo había estado grabando la llamada. No para atraparla. Grabo las llamadas importantes como un hábito profesional. Mi aplicación marca cualquier llamada de más de 10 minutos con un contacto familiar y la graba automáticamente con un tono de aviso al principio. Brooke o no lo escuchó o no le importó. Guardé ese archivo en 3 lugares, la nube, un USB y un correo electrónico a mí misma con el asunto por si acaso. Acostada en la cama esa noche, seguía dándole vueltas a una pregunta. ¿Por qué Brooke me necesitaba fuera tan desesperadamente? Crecimos en la misma casa. Le preparé el almuerzo cuando mamá trabajaba hasta tarde. Fui cofirmante de su primer coche. Y de alguna manera me convertí en la enemiga en una historia que ella escribió sin decírmelo. Todavía no lo entiendo del todo. Quizás ustedes sí. Si alguna vez han sido la persona confiable a la que le pagaron con traición, ¿por qué creen que lo hacen? Dejen su opinión en los comentarios. Miércoles por la mañana, 2 días después del mensaje de voz, entré a la oficina con aspecto de haber dormido dentro de una trituradora de papel. Marcus Webb se dio cuenta antes de que llegara a mi escritorio. Era 7 años mayor que yo, un contador público con una voz tranquila y el tipo de presencia estable que hacía que los clientes se sintieran seguros entregando sus peores cifras. Habíamos trabajado juntos en una docena de auditorías. No era del tipo que se mete en lo que no le importa, pero esa mañana, se metió. Había ido a la sala de descanso por un café y cuando volví, Marcus estaba de pie cerca de mi escritorio. No sentado, de pie, como si algo lo hubiera detenido a mitad de camino. La pantalla de mi portátil seguía abierta. La hoja de cálculo seguía allí. Obligaciones financieras familiares, V. Owens. El total estaba en negrita en la parte inferior. Me miró, luego a la pantalla, luego de nuevo a mí. Guy. Su voz era baja. No quiero sobrepasarme, pero esa hoja de cálculo. ¿Es dinero que te deben o dinero que regalaste? Podría haber mentido. Podría haber dicho que era un archivo de un cliente, una maqueta, una plantilla. Pero estaba funcionando con 4 horas de sueño y los vapores de una década de estar bien, y algo en la forma en que Marcus preguntó, directo, sin juicio, sin relleno, rompió el sello.
Se lo conté. No todo, solo el resumen, mensaje de voz, eliminada del chat grupal, la casa, el fideicomiso, la cifra. Marcus no reaccionó como la mayoría de la gente. No jadeó ni sacudió la cabeza ni dijo, eso es terrible. Se quedó en silencio. Y cuando Marcus se queda en silencio, significa que está calculando. Pasaron 10 segundos. Luego dijo algo que reorganizó los muebles en mi cabeza. Vivian, he estado donde tú estás. Diferentes detalles, misma arquitectura. Mi padre hizo algo similar cuando yo tenía 29. Y lo que desearía que alguien me hubiera dicho antes es esto, no necesitas devolverles la llamada. Necesitas llamar a un abogado. Escribió un nombre en una nota adhesiva y la deslizó sobre mi escritorio. Janet Oldry, abogada de bienes raíces y fideicomisos. Un número de Filadelfia. Miré la nota adhesiva, luego a Marcus. Es buena. Ella fue quien evitó que perdiera mi casa. Puse la nota en mi cartera. Permaneció allí exactamente 7 horas, el tiempo que me tomó encontrar lo que encontré a continuación. Esa noche, me senté con cada documento que tenía y lo revisé de la misma manera que revisaría la cartera de un cliente, línea por línea, buscando lo que no coincidía. Abrí de nuevo el correo electrónico de la compañía de títulos, el que solicitaba mi eliminación de la escritura. Lo había notado esa primera mañana, pero no había mirado de cerca el archivo adjunto. Ahora, lo abrí. El formulario era estándar, una solicitud de enmienda de beneficiario. En la parte inferior, 2 líneas para firmas. Una para Donna Owens, propietaria principal. Una para Vivian Owens, copropietaria. Ambas líneas estaban firmadas. Hice zoom en mi firma y se me heló el estómago. Se parecía. Alguien había estudiado mi caligrafía. La inclinación era correcta. El tamaño era correcto. Incluso la pequeña cola que dejo en la N de Vivian estaba allí. Pero la O de Owens estaba mal. Escribo mi O mayúscula con un bucle abierto, un hábito de años de firmar documentos financieros rápidamente. Esta O estaba cerrada, sellada. Una cosa pequeña, del tipo que solo yo notaría. Pero lo noté. Alguien había falsificado mi firma para eliminarme de la escritura de una propiedad a la que había contribuido con más de $66,000. Verifiqué los detalles de envío en el formulario. Enviado electrónicamente por Brooke Owens, representante familiar autorizada. Fecha de envío, 3 días antes del mensaje de voz. 3 días antes. Me recliné en mi silla y dejé que la cronología se construyera sola. Primero, Brooke presenta el documento falsificado para eliminarme de la escritura. Luego cambia el correo electrónico de contacto en la cuenta conjunta. Luego, y solo entonces, mamá envía el mensaje de voz. Esto no era una familia desmoronándose en el calor del momento. Esto era una secuencia, un plan. Paso 1, paso 2, paso 3. Mi eliminación de los papeles primero, luego mi eliminación de la familia para que no estuviera mirando los documentos mientras me empujaban por la puerta. Mi hermana no solo me traicionó. Llevó a cabo un plan de proyecto. Y en mi línea de trabajo, un plan de proyecto deja un rastro. Llamé a Janet Oldry a la mañana siguiente. Su asistente me pasó con ella en menos de 3 minutos una vez que mencioné las palabras firma falsificada y enmienda de título pendiente. La oficina de Janet estaba en una casa de piedra rojiza reconvertida cerca de Rittenhouse Square, estanterías del suelo al techo, un escritorio de cristal que reflejaba las luces del techo y una silla tan firme que parecía diseñada para mantener a los clientes concentrados. Me ofreció agua. La rechacé. No quería estar cómoda. Quería respuestas. Coloqué la carpeta sobre su escritorio. Todo. Contrato de hipoteca, escritura, el formulario de enmienda falsificado con ambas firmas, el correo electrónico de la compañía de títulos. La hoja de cálculo, $143,000 detallados, y la notificación del banco que mostraba que Brooke había cambiado el correo electrónico de contacto en la cuenta conjunta. Janet revisó cada página como un cirujano lee una tomografía. Lentamente, sin expresión, con las gafas a medio camino de la nariz.
Puso la firma falsificada junto a mi firma real del contrato de hipoteca original y estudió las dos una al lado de la otra. Luego se quitó las gafas y me miró. Señorita Owens, usted tiene dos problemas y una ventaja. Tocó el formulario falsificado. Problema 1. Alguien cometió fraude usando su identidad. La discrepancia en la firma por sí sola podría respaldar una reclamación de falsificación. Tocó el correo electrónico de la compañía de títulos. Problema 2. Hay una refinanciación pendiente en una propiedad de la que usted es copropietaria sin su conocimiento o consentimiento. Ambos son serios. Hizo una pausa. Su ventaja es sencilla. Usted es la cofirmante. Usted es la copropietaria. Usted es la única fideicomisaria de un fideicomiso familiar. Nada, ni la refinanciación, ni el cambio de título, ni un solo dólar de ese fideicomiso, se mueve sin su firma real. Y su firma real es lo único que no pudieron conseguir. Me quedé con eso por un momento, luego hice la pregunta que se había estado gestando desde el martes por la noche. ¿Qué pasa si simplemente me detengo? Dejo de pagar la hipoteca. Dejo de firmar cualquier cosa. Dejo de ser la infraestructura. Janet juntó las manos. Entonces todo se derrumba bajo su propio peso. El banco emite un aviso. La refinanciación muere. El fideicomiso permanece bloqueado. Todo. Cada acuerdo financiero del que dependen se paraliza hasta que usted decida lo contrario. Dejó que eso calara, luego añadió, casi con delicadeza, hay una cosa más que debería saber. Una firma falsificada en una enmienda de escritura no es solo un asunto civil. En Pensilvania, eso puede ser acusado como un delito grave. No digo que necesite llegar a eso, pero debería saber que podría. Mi silla de repente se sintió mucho menos incómoda. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, abrí la aplicación de grabación en mi teléfono. No había escuchado la llamada de Brooke desde la noche en que ocurrió hacía 2 meses. En ese momento, la había archivado como molesta pero inofensiva, solo Brooke siendo Brooke, tratando de conseguir lo que quería con una voz suave y una petición indirecta. Ahora, con todo lo que sabía, sonaba completamente diferente. Me puse los auriculares y le di a reproducir. La voz de Brooke llenó mi cabeza, cálida y casual, de la manera en que se pone cuando quiere algo pero aún no lo ha pedido. Recuerdo haber pensado en ese momento que estaba siendo torpe pero no maliciosa, solo Brooke tratando de simplificar su mundo. Luego vino la frase, en el minuto 32 de la grabación. Solo necesito que te salgas del fideicomiso y de la escritura. Entonces todo se vuelve más simple para todos. La pausé, rebobiné, la reproduje de nuevo. Solo necesito que te salgas del fideicomiso y de la escritura. Necesito. No quiero, no sería bueno si. Necesito. Me había dicho exactamente lo que iba a hacer. Lo había dicho en voz alta, a un teléfono que estaba grabando después de un tono de aviso de la aplicación que ella ignoró o no escuchó. Y luego, cuando no me ofrecía desaparecer voluntariamente, falsificó mi nombre e hizo que mamá entregara el aviso de desalojo disfrazado de decisión familiar. Guardé el archivo de nuevo. Nube, USB, correo electrónico a mí misma. 3 copias. Porque en mi familia, la verdad tiene la costumbre de desaparecer. Aún no sabía cuándo lo usaría o cómo. Pero sabía esto, esa grabación era la única carta que Brooke no sabía que yo tenía, y yo iba a esperar la mesa exacta para jugarla. Viernes por la tarde, oficina de Janet. Me senté frente a ella con un bloc de notas legal que había llenado por ambos lados. Ella tenía uno a juego. Vamos a analizar esto, dijo ella. Paso a paso. Lo que puede hacer, lo que está dentro de sus derechos, y cuáles serán las consecuencias para ellos y para usted. Paso 1. Notificar al banco que el formulario de enmienda de la escritura fue presentado con una firma falsificada. Janet enviaría una carta formal con pruebas de respaldo, mi firma real del contrato de hipoteca original versus la falsa en la enmienda. El banco estaría legalmente obligado a congelar la transacción de refinanciación pendiente de investigación. Paso 2. Como única fideicomisaria del fideicomiso de la abuela, yo tenía plena autoridad para congelar todas las distribuciones. No se necesitaba una orden judicial.
Ni la aprobación de ningún miembro de la familia. Una firma mía, una llamada telefónica a la institución de gestión del fideicomiso, y $86.000 quedan bloqueados. Paso 3. Detener los pagos automáticos de la hipoteca. Yo era la cofirmante, no la prestataria principal. Donna era la principal. Si yo dejaba de pagar, la obligación recaía por completo en ella, y su puntaje de crédito no podía soportar el préstamo por sí solo. El banco emitiría un aviso formal en 30 días. Si ella no podía ponerse al día o refinanciar de forma independiente, comenzaría la cuenta atrás para la ejecución hipotecaria. Paso 4. Janet envía una carta de cese y desistimiento en mi nombre, notificando a la familia que me retiraba de todas las obligaciones financieras compartidas, con efecto inmediato. Escuché cada paso, asentí a cada uno, luego hice la pregunta que mi instinto no me dejaba en paz. ¿Si pierden la casa? Janet no parpadeó. Vivian, le dijeron que se fuera. Se está yendo. No les está quitando la casa. Se está retirando de un préstamo que ellos no pueden pagar sin usted. Si eso causa un colapso, la estructura nunca fue sólida. Tomé el bolígrafo y firmé la carta de autorización. El bolígrafo se sintió más pesado de lo que debería. No porque dudara de la decisión, sino porque sabía que una vez que esa tinta se secara, no habría vuelta atrás. Ni resolución silenciosa, ni llamada telefónica a altas horas de la noche que lo devuelva todo a su sitio. Este era el sonido de un puente que no quemé. Simplemente dejé de ser el puente. Lunes por la mañana, conduje hasta el banco que gestionaba el fideicomiso de la abuela durante mi hora de almuerzo. La sucursal estaba tranquila. Unos pocos clientes en las ventanillas. Música suave que no pude identificar. El zumbido de las luces fluorescentes. Me senté con un oficial de fideicomisos llamado Dan, un hombre agradable con una corbata azul y un bolígrafo que hacía clic nerviosamente cuando hablaba. Presenté mi documentación de fideicomisaria, identificación con foto, el instrumento del fideicomiso original, una carta de Janet confirmando mi situación legal. Dan lo revisó todo, haciendo clic con su bolígrafo exactamente 14 veces. Luego levantó la vista. Señorita Owens, usted es la única fideicomisaria de esta cuenta. No hay otros firmantes, ni cofideicomisarios, ni beneficiarios secundarios con autoridad de retiro. Clic. ¿Qué le gustaría hacer? Me gustaría colocar una congelación total de todas las distribuciones de este fideicomiso, con efecto inmediato. Sin retiros, sin transferencias, sin desembolsos hasta que yo los autorice por escrito. Él parpadeó. ¿Alguna razón en particular? Tengo preocupaciones sobre un posible acceso no autorizado. Me gustaría realizar una revisión de toda la actividad antes de permitir cualquier movimiento adicional. Ese era un lenguaje que él entendía. Escribió durante 2 minutos, imprimió un formulario y lo deslizó sobre el escritorio. Lo firmé. $86.000 bloqueados. Dan dijo, recibirá un correo electrónico de confirmación en 1 hora. Nadie más podrá acceder a estos fondos sin su autorización por escrito y una liberación notariada. Gracias, Dan. Salía el sol de octubre. El aire era cortante. Las hojas estaban cambiando de color. Me quedé en la acera por un momento y sentí algo que no esperaba. No triunfo, no satisfacción. ¿Ligereza? Como dejar una maleta que no me había dado cuenta de que había estado cargando por cada puerta durante 4 años. Este era el primer paso. El fideicomiso estaba seguro. El dinero de la abuela estaba a salvo. Pero el verdadero terremoto aún estaba por llegar. Porque cuando Brooke intentara acceder a esa cuenta, y lo intentaría, estaba segura, se encontraría con un muro que no podría sortear con encanto, llanto o falsificación. Y ese muro llevaría mi nombre. Martes, la asistente legal de Janet envió 3 correos electrónicos antes del mediodía. El primero fue al prestamista hipotecario, un aviso formal de fraude de firma en el formulario de enmienda de la escritura, acompañado de una comparación lado a lado de mi firma real y la falsificada, además de mi declaración jurada confirmando que nunca había autorizado el cambio. La carta de Janet solicitaba una retención inmediata de todas las transacciones pendientes relacionadas con la propiedad hasta que el banco completara su revisión interna.
El segundo correo electrónico fue al mismo prestamista, notificándoles que yo, como cofirmante, estaba terminando mi autorización de pago automático a partir del próximo ciclo de facturación. La carta citaba mi derecho legal a cesar los pagos voluntarios en un préstamo donde la prestataria principal, Donna Owens, había iniciado modificaciones no autorizadas sin mi consentimiento. El tercer correo electrónico fue directamente a la familia Owens, a la atención de cualquier dirección de correo electrónico que Donna tuviera registrada, como un cese y desistimiento formal. Declaraba en lenguaje legal limpio que Vivian Owens se retiraba de todas las obligaciones financieras compartidas, que no se realizarían más pagos de la hipoteca, seguro o cualquier otro gasto conjunto, y que todas las comunicaciones futuras deberían dirigirse a Janet Oldry, abogada. 3 correos electrónicos, 12 archivos adjuntos entre ellos, 3 clics en el botón de enviar. A las 4 de la tarde de esa tarde, el prestamista hipotecario había respondido. La transacción de refinanciación estaba congelada, pendiente de una investigación por fraude. La enmienda de la escritura estaba marcada. No se procesarían cambios en el título de la propiedad hasta nuevo aviso. Me senté en mi coche en el estacionamiento después del trabajo. Motor apagado, manos en el volante. Estaban temblando. No de miedo, sino del extraño vértigo de hacer algo irreversible. En 48 a 72 horas, esas cartas llegarían. Mamá se enteraría de que el pago de la hipoteca no llegó, que la refinanciación estaba muerta, que el fideicomiso estaba bloqueado. El aviso de cancelación del seguro llegaría en 30 días. Cada red de seguridad que había construido debajo de ellos, cada hilo invisible de dinero, firmas y fiabilidad, se había ido. No cortado, solo liberado. De la misma manera que sueltas una cuerda cuando la persona del otro lado te dice que ya no te necesita. Giré la llave, salí del estacionamiento y conduje a casa a través del tráfico de Filadelfia con las ventanillas bajadas, el aire frío llenando el coche, y esperé a que mi teléfono comenzara a sonar. No tardaría mucho. Tardó exactamente 51 horas. Estaba en mi escritorio el jueves por la mañana revisando el informe de exposición de un cliente cuando mi teléfono comenzó a vibrar. No la vibración educada y única de un texto, sino el pulso largo e insistente de una llamada. Luego otra. Y otra. No miré de inmediato. Terminé mi párrafo, guardé el archivo y luego le di la vuelta al teléfono. 19 llamadas perdidas de mamá. 8 de papá. 14 de Brooke. 5 de un número que no reconocí. 46 en total. Los mensajes de texto estaban apilados como ladrillos. Mamá, Vivian, llámame ahora mismo. Mamá, esto no es un juego. Mamá, algo pasó con el banco y tienes que arreglar esto. Brooke, Viv, ¿qué hiciste? Brooke, la refinanciación está congelada. Dicen que tu abogada envió algo. Brooke, llámame ahora. Papá, cariño, por favor, devuelve la llamada. Tu madre está muy disgustada. Papá, necesitamos hablar sobre la situación de la casa. Y luego el que me hizo dejar mi café y leerlo 2 veces. Un correo electrónico del número desconocido. Membrete profesional. Gregory Pratt, abogado, representando a Donna Owens. Estimada señorita Owens, represento a su madre, Donna Owens, en relación con la propiedad residencial en dirección. Ha llegado a nuestro conocimiento que se han tomado varias acciones financieras que impactan directamente los intereses de nuestra clienta. Nos gustaría organizar una conversación inmediata para discutir una resolución. Por favor, responda a su mayor conveniencia. Y al final, casi como una ocurrencia tardía, tenemos un problema serio. Lo leí una vez más. Luego me recliné en mi silla y me reí. No una risa amarga, no una risa de villana. Solo el sonido sorprendido e involuntario de una mujer que había pasado 6 años respondiendo cada llamada al primer timbre y que acababa de ver 46 llamadas ir al buzón de voz. 46. Ese número sigue resonando en mi cabeza porque recuerdo haber pensado, eso es aproximadamente una por cada $3,000 que les di. Es curioso lo rápido que seguiremos adelante sin ti, se convierte en llámanos de vuelta inmediatamente. Tomé mi teléfono, abrí el correo electrónico de Gregory Pratt y se lo reenvié a Janet. Luego escribí una línea en el cuerpo del reenvío, programemos la reunión.
Brooke no esperó a la reunión. Nunca fue paciente. Los mensajes de texto comenzaron a llegar el jueves por la tarde, uno tras otro, espaciados lo suficiente como para sugerir que estaba caminando mientras escribía. Vip, no sé qué le dijiste al banco, pero tienes que deshacer esto. Mamá está fuera de control. Luego, 12 minutos después, esto no es sobre ti y yo, ¿de acuerdo? Se trata de la familia. Estás poniendo a mamá y papá en una situación muy peligrosa en este momento. 20 minutos después de eso, nunca quise que nada de esto llegara tan lejos. Lo sabes. Solo estábamos molestos. La gente dice cosas cuando está molesta. Y el remate final, el que debió pensar que era su as, estás siendo muy egoísta en este momento, Vivian. Como, increíblemente egoísta. Me senté en la encimera de mi cocina y leí cada mensaje con atención. No porque necesitara entenderlos. Los entendía perfectamente. Los leí porque quería catalogar el patrón una vez más antes de dejar de interactuar con él para siempre. Mensaje 1, desviar. Hacer que se trate de lo que yo hice, no de lo que ella hizo. Mensaje 2, invocar el escudo familiar. Usar a mamá y papá como armas para activar mi culpa. Mensaje 3, minimizar. Reescribir el mensaje de voz como un error del momento. Borrar la firma falsificada, el correo electrónico cambiado, el plan de 3 pasos. Mensaje 4, la etiqueta. ¿Egoísta? La palabra de la que sabía que había estado huyendo desde que tenía 14 años. 4 mensajes, 0 disculpas. Ninguna mención del mensaje de voz, ninguna mención de la firma falsificada, ninguna mención de la enmienda de la escritura que presentó bajo mi nombre sin mi consentimiento. La misma Brooke, el mismo manual de estrategias, solo que ahora más ruidoso porque lo que estaba en juego era real. Le respondí con un mensaje, que tu abogado contacte al mío. Y adjunté la tarjeta de visita de Janet como un archivo de contacto. 30 segundos de silencio. Luego aparecieron 3 puntos grises, desaparecieron, aparecieron de nuevo. ¿Hablas en serio ahora mismo? Cerré la aplicación, puse el teléfono en la encimera, con la pantalla hacia abajo. Luego un último mensaje de Brooke. Lo vi en mi banner de notificaciones antes de silenciar la conversación, bien, pero no me culpes por lo que pase después. Casi sonreí, porque esa frase, no me culpes por lo que pase después, fue lo más honesto que Brooke había dicho en años. Ya estaba planeando su próximo movimiento, y quería una coartada por adelantado. La diferencia ahora era que yo también estaba planeando, y mis planes venían con documentación. Viernes por la noche, estaba preparando la cena. Pasta, nada elegante, algo que hacer con las manos. Cuando sonó mi teléfono, era el número de papá. Respondí porque la última vez que papá llamó 2 veces en una semana fue cuando fue a urgencias. Memoria muscular. La hija responsable respondiendo a la llamada responsable. Pero no era papá. Vivian Marie Owens. La voz de mamá. Nombre completo. El tono que usa cuando quiere que te sientas como si tuvieras 11 años de nuevo. No sé qué te ha pasado, pero estás destruyendo a esta familia. Tu padre no ha dormido en 3 días. El banco envió una carta sobre la hipoteca. La compañía de seguros dice que nuestra cobertura se acaba. Y ahora Brooke me dice que te estás escondiendo detrás de un abogado como si fuéramos extraños. Bajé el fuego de la hornilla. Mamá, me enviaste un mensaje de voz diciéndome que no volviera. Estoy haciendo lo que me pediste. Eso fue porque estaba molesta. ¿Sabes cómo me pongo? Pero esto, congelar cuentas, detener pagos, esto es que estás siendo vengativa a propósito. Dejé de pagar por cosas que ya no son mías. Me dijiste que no soy de la familia. Si no soy de la familia, no soy financieramente responsable de la familia. Silencio. 2 tiempos. 3. Luego, después de todo lo que sacrifiqué por ti, después de todos los años que dediqué a criarte, así es como me lo pagas. Ahí estaba. El guión. El mismo viaje de culpa que me había mantenido escribiendo cheques durante 6 años. Yo sacrifico, tú debes.
El eterno libro de contabilidad familiar donde mi lado siempre estaba en números rojos. Mamá, no estoy pagando nada. He terminado de pagar. Hay una diferencia. Su respiración se agudizó. ¿Te arrepentirás de esto, Vivian? Te lo digo, mirarás atrás a este momento y te avergonzarás. Quizás. Pero si me avergüenzo, será por mis propias razones, no porque tú me dijiste que lo hiciera. Colgué, puse el teléfono junto a la estufa. Mis manos temblaban. El agua de la pasta se estaba derramando, siseando en la hornilla. No estaba llorando, o si lo estaba, no era por culpa. Era por el tipo de dolor que llega cuando te das cuenta de que la persona en la que sigues esperando que tu madre se convierta no existe, nunca existió. Y ninguna cantidad de pagos de hipoteca iba a construirla. Apagué la hornilla. Ya no tenía hambre. Pero noté algo de pie en esa cocina silenciosa con el vapor enroscándose a mi alrededor. Donna no había mencionado la firma falsificada. Ni una vez. O no sabía lo que Brooke había hecho, o lo sabía y decidió que no importaba. No estaba segura de que era peor. Sábado por la mañana, mi teléfono se convirtió en un tablón de anuncios de personas con las que no había hablado en meses. La tía Ellen, la hermana menor de mamá, envió un mensaje de texto primero: cariño, tu madre está desesperada. Sea cual sea este desacuerdo, ¿no pueden simplemente hablarlo? Dice que estás tratando de quitarles la casa. Luego el tío Robert, del lado de papá, he oído algunas cosas por ahí. Ya sabes, la familia es lo primero, ¿verdad? No dejes que el dinero arruine lo que importa. Luego una prima que había conocido exactamente 2 veces: hola, Vivian. No estoy segura de lo que está pasando, pero Brooke parece muy herida. Solo quería decir que probablemente deberías llamar a tu mamá. Uno tras otro, toda la mañana, todos con las mismas huellas dactilares invisibles. Abrí Facebook. No había publicado nada en semanas, pero tenía un presentimiento. Y ahí estaba. La última actualización de estado de Brooke, publicada a las 11 de la noche anterior, cuando tu propia sangre te da la espalda por dinero. La familia nunca debería tratarse de transacciones. A algunas personas solo les importa el control. Rezando por la sanación. 47 me gusta, 22 comentarios. Corazones y manos en oración y mantente fuerte, nena, de personas que no tenían idea de lo que había sucedido realmente. Un comentario de la tía Ellen: te queremos, cariño. La verdad siempre sale a la luz. Sí, pensé, así es. Mi pecho se apretó. El viejo reflejo se disparó. La necesidad de explicar, de corregir, de publicar mi propia versión, de alinear los recibos y mostrarles a todos la hoja de cálculo y la firma falsificada y el mensaje de voz. Escribí 3 respuestas diferentes, borré las 3. Luego recordé lo que Marcus me había dicho tomando un café 2 días antes, cuando había admitido que estaba aterrorizada de ser la villana en la narrativa de Brooke. No luches contra la narrativa en su terreno, había dicho, revolviendo su café sin levantar la vista. Lleva la verdad a la sala correcta. La sala correcta. No Facebook, no un chat grupal. No una llamada telefónica donde mamá pueda colgar cuando los hechos se vuelvan incómodos. Una sala con una mesa, con abogados, con documentos, donde llorar no anula la evidencia, y soy la víctima tiene que competir con las marcas de tiempo. Cerré Facebook, abrí mi correo electrónico y le escribí a Janet. Creo que es hora de la reunión. Todos ellos, cara a cara, con todo lo que tenemos. Janet respondió en 11 minutos. De acuerdo. Coordinaré con Pratt. Viernes, en mi oficina. 5 días. 5 días hasta que cada historia que Brooke había contado tuviera que sobrevivir a una mesa de conferencias. Dejé mi teléfono en la encimera de la cocina y me serví un segundo café. Mis manos estaban firmes. Lunes por la tarde, Janet me llamó desde su oficina en altavoz para que pudiera escuchar. Había localizado a Gregory Pratt. La conversación fue educada de la misma manera que una partida de ajedrez es educada. Movimientos controlados, lenguaje medido, nada desperdiciado. Señor Pratt, represento a Vivian Owens.
Como sabe, mi clienta es cofirmante de la hipoteca y copropietaria de la escritura de la propiedad que su clienta ocupa. También es la única fideicomisaria del fideicomiso familiar Margaret Owens. Estoy al tanto de los arreglos financieros, dijo Gregory. Su voz era cuidadosa, de abogado. Entonces también debería estar al tanto de que se presentó a la compañía de títulos un formulario de enmienda de la escritura con la firma de mi clienta, una firma que mi clienta no proporcionó. Un análisis comparativo muestra claras discrepancias. El departamento de fraudes del banco ha marcado el documento y congelado la refinanciación pendiente. Silencio. Conte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 segundos de silencio absoluto de un hombre que cobra $400 la hora. Está diciendo, dijo Gregory lentamente, que mi clienta presentó un documento falsificado. Estoy diciendo que se presentó un documento con una firma que mi clienta no ejecutó bajo su nombre. La compañía de títulos y el prestamista han sido notificados. La investigación del banco procede independientemente de nuestra oficina. Más silencio. Luego la voz de Gregory, notablemente más tensa, necesitaré consultar con mis clientas sobre esto. Le recomendaría que lo hiciera pronto, señor Pratt, antes de que la división de fraudes del banco lo haga por usted. La llamada terminó con una confirmación de fecha para el viernes. Janet colgó y se volvió hacia mí. Su pausa me lo dijo todo. No sabía sobre la firma falsificada. Juntó las manos sobre el escritorio. Eso significa que o tu madre no se lo dijo a su propio abogado, o tu madre no lo sabía. Si Donna no lo sabía, entonces Brooke hizo esto por su cuenta y no se lo dijo a nadie. Se lo dijo a una persona, dije. A mí. En una llamada grabada. Los ojos de Janet se entrecerraron. No con sospecha, sino con algo más cercano a la satisfacción. El viernes va a ser muy interesante. Miércoles por la noche, estaba limpiando después de la cena, el plato en el fregadero, el agua corriendo, cuando sonó mi teléfono. Papá. ¿De verdad, papá esta vez? Vivian. Su voz era la más baja que le había oído nunca. No enojada, no la autoridad ensayada que a veces tomaba prestada de mamá. Simplemente cansada. El tipo de cansancio que vive en los huesos. Hola, papá. El abogado. Nuestro abogado llamó hoy. Dijo que hay un problema con los papeles de la casa. Algo sobre una firma que no coincide. Hizo una pausa. Dejé que la pausa se alargara. El agua seguía corriendo en el fregadero. Dice que alguien pudo haber firmado tu nombre en un formulario. ¿Eso es correcto? ¿Sabes? Oh. Otra pausa. Podía oírle respirar. ¿Sabes quién lo hizo? Deberías preguntarle a Brooke. La respiración se detuvo. Brooke. El formulario se presentó bajo su nombre, papá. Representante familiar autorizada. Lo presentó 3 días antes de que mamá me enviara ese mensaje de voz. Silencio. Lo suficientemente largo como para que comprobara si la llamada se había cortado. No lo había hecho. El contador de segundos seguía avanzando. ¿Estás segura de esto? Tengo los registros de envío. Mi abogada tiene la comparación de firmas. El banco lo ha marcado para investigación de fraude. Sí, papá. Estoy segura. Escuché algo a través del teléfono. Una silla crujiendo, como si se hubiera sentado con fuerza. O quizás eran sus rodillas. Déjame hablar con tu madre sobre esto. Y ahí estaba. La frase que había dicho 100 veces a lo largo de mi vida. Déjame hablar con tu madre. El eterno aplazamiento. El hombre que nunca llegaba a tener su propia opinión antes de consultarla primero con Donna. Papá, no estoy llamando para pedir permiso. No te estoy pidiendo que lo arregles. Me hiciste una pregunta y te la respondí. Si la familia quiere resolver esto, será el viernes, en la oficina de Janet, con documentación. Vivian. Te quiero, papá. Pero he terminado de hablar a través de paredes. Colgué. El agua del fregadero se había enfriado.
Me sequé las manos y me quedé en la cocina durante mucho tiempo. Lo que me sorprendió no fue la ira. Fue algo más triste. El sonido de mi padre dándose cuenta a los 59 años de que la hija equivocada había estado diciendo la verdad todo el tiempo, y que él había pasado décadas eligiendo no verificarlo. Jueves, la asistente de Janet envió la invitación formal a la oficina de Gregory Pratt. Una reunión en la sala de conferencias de Janet, el viernes a las 2 de la tarde. Asistentes: Vivian Owens, Donna Owens, Raymond Owens, Brooke Owens, Janet Oldry, Gregory Pratt. Janet y yo revisamos las reglas básicas juntas. Si iba a sentarme frente a toda mi familia por primera vez desde el mensaje de voz, necesitaba estructura, no emoción. ¿Estructura? Regla 1. No gritar. Si alguna de las partes levantaba la voz, la reunión se suspendería inmediatamente. Esta era una discusión profesional, no una discusión de mesa de cocina. Regla 2. Las afirmaciones requieren documentación. Cualquiera podía decir cualquier cosa, pero si querían que se tomara en serio, necesitaban papel para respaldarlo. Regla 3. Yo presentaría primero, sin interrupciones. Mi caso, mi cronología, mi evidencia. Preguntas después. Gregory aceptó los 3 términos en 1 hora. No se opuso a ninguno, lo que me dijo algo importante: sus clientas me necesitaban más de lo que yo las necesitaba a ellas. Necesitaban mi firma, mis pagos, mi cooperación. Sin eso, se enfrentaban a una refinanciación congelada, una póliza de seguro vencida, un fondo fiduciario bloqueado y una hipoteca que no podían pagar solos. Preparé mi carpeta como preparo una cartera de cliente, organizada, etiquetada, devastadora. Pestaña 1, la hoja de cálculo. $143.000. Pestaña 2, la firma falsificada, lado a lado con la original. Pestaña 3, el rastro de correos electrónicos que mostraba los cambios no autorizados de Brooke en la cuenta conjunta. Pestaña 4, la cronología. Enmienda de la escritura, cambio de correo electrónico, mensaje de voz, eliminación del chat grupal. Todo fechado, todo documentado. Y metido dentro de la contraportada, en un sobre pequeño, una unidad USB con la grabación. No había decidido si la reproduciría. Eso dependería de lo que sucediera en la sala, de si Brooke diría la verdad o si haría lo que siempre hacía. Marcus me envió un mensaje de texto esa noche. ¿Lista para mañana? Le respondí. Carpetas preparadas. Manos firmes. Él respondió: no les debes una explicación. Ellos te deben una a ti. Ve a buscarla. Puse mi alarma a las 6 de la mañana. Preparé mi ropa. Bebí té de manzanilla, que odio, porque alguien me dijo una vez que ayuda con los nervios. No lo hizo, pero la carpeta en mi mesita de noche sí. Viernes, 2 de la tarde. Sala de conferencias de Janet Oldry en el 3er piso de la casa de piedra rojiza. Paredes de cristal, una larga mesa de nogal, 6 sillas de cuero y una jarra de agua que nadie tocaría. Llegué 10 minutos antes, puse mi carpeta sobre la mesa y alineé los bordes. Janet se sentó a mi izquierda, con el portátil abierto y un bloc de notas listo. Ninguna de las dos habló. La habitación olía a tóner de impresora y al leve aroma a limón de lo que usaba el personal de limpieza. A la 1:58, la puerta se abrió. Mamá entró primero. Blusa azul marino, barbilla alta, bolso apretado contra sus costillas como un escudo. Me miró durante exactamente un segundo, no a mi cara, sino a mi carpeta, luego se sentó en la silla más lejana sin decir una palabra. Papá la siguió. Polo gris, manos en los bolsillos. Me miró, y algo cruzó su rostro. No exactamente culpa, no exactamente vergüenza, algo intermedio que no tenía nombre. Se sentó junto a mamá y juntó las manos sobre la mesa. Luego Brooke. Entró la última, lo cual fue deliberado. Llevaba un cardigan rosa suave sobre una camisa blanca. Tenía los ojos enrojecidos, recién frotados, quizás realmente llorosos. Quizás no. Su labio inferior temblaba ligeramente, algo que había estado perfeccionando desde la escuela primaria. Acercó su silla a la de mamá y buscó la mano de mamá debajo de la mesa. La actuación fue impecable.
Si no conocieras el guión, pensarías que ella era la víctima en esta sala. Gregory Pratt entró detrás de ella. Traje gris, un firme apretón de manos con Janet, un breve asentimiento hacia mí. Se sentó al final de la mesa, equidistante de ambos lados, lo cual era técnicamente neutral y prácticamente inútil. Janet comenzó. Gracias a todos por estar aquí. Esta reunión existe para abordar los problemas financieros y legales que han surgido en las últimas semanas. La señorita Owens presentará primero, según lo acordado por ambos abogados. No será interrumpida. Abrí la carpeta, levanté la vista e hice contacto visual con mi madre por primera vez desde que un mensaje de voz intentó borrarme de la familia. Empezaré, dije, con un número. Deslicé la hoja de cálculo al centro de la mesa. 5 copias, una para cada persona, una para el registro. $143.214. Dejé que el número flotara en el aire. Nadie se movió. Eso es lo que he contribuido a esta familia en los últimos 6 años. Pagos de la hipoteca de esta propiedad, $66.600. Seguro de salud para mamá y papá, $19.200. Préstamo del coche de Brooke, $5.320. Gastos de emergencia, cirugías, reparaciones del techo, depósitos de seguridad, facturas dentales, el resto. Cada pago está documentado. Fechas, cantidades, registros de cuenta. Todo está en esta hoja. Los ojos de mamá se deslizaron por la página. La observé escanear cada línea de la misma manera que observas a alguien leer un informe médico que no esperaba. Esto es lo que dije. No como un préstamo, no bajo contrato. Solo porque me lo pidieron, y porque creía que eso es lo que significaba la familia. Mamá abrió la boca. Janet levantó un dedo, tranquila, firme. Señora Owens, tendrá su turno. Saqué el segundo documento de la carpeta. 2 hojas, una al lado de la otra. Las puse planas sobre la mesa y las giré para que todos pudieran leer. A la izquierda, mi firma del contrato de hipoteca original, fechado hace 3 años. A la derecha, una firma presentada en un formulario de enmienda de la escritura solicitando mi eliminación del título de la propiedad. Hice una pausa. Yo no firmé este formulario. No lo autoricé. No sabía que existía hasta que lo descubrí en mi correo electrónico después de ser eliminada de esta familia por mensaje de voz. Gregory Pratt se inclinó hacia adelante, estudiando las 2 firmas. Su mandíbula se tensó. El formulario se presentó electrónicamente, continué, por Brooke Owens, listada como representante familiar autorizada, 3 días antes del mensaje de voz. La atmósfera de la sala cambió. No un sonido, más bien un cambio barométrico. La mano de papá se movió hacia su frente. Gregory se recostó lentamente en su silla. El agarre de Brooke en la mano de mamá se apretó. ¿Y mamá? Mamá miró las firmas, luego a mí, y luego, por primera vez desde que entró en esta sala, a Brooke. ¿Qué es esto?, dijo ella. Alguien falsificó mi firma, dije, para robar mi parte de una casa que yo pagué. No dije quién. No tuve que hacerlo. Todos los ojos en la sala ya se habían girado. Brooke soltó la mano de mamá. Eso no es. Eso es una locura. Yo no falsifiqué nada. Su voz subió de tono. Vivian está haciendo lo que siempre hace. Está manipulando la situación. Se está haciendo la víctima porque no puede soportar que nosotros. Brooke. Una palabra, plana, tranquila. Cortó su frase como una cuchilla a través del papel. Antes de que termines ese pensamiento, quiero que escuches algo. Metí la mano en la contraportada de la carpeta, saqué el sobre pequeño y extraje la unidad USB. El portátil de Janet ya estaba conectado a un altavoz sobre la mesa. Lo conecté, encontré el archivo y coloqué el cursor sobre el botón de reproducción. Esta es una grabación de una llamada telefónica entre tú y yo, 2 meses antes del mensaje de voz. La llamada fue notificada al principio. Mi aplicación reproduce un tono de notificación audible. Si desea disputar su autenticidad, el señor Pratt puede hacer que la verifiquen.
El rostro de Brooke se puso blanco. No rojo. Blanco. El tipo de blanco que ocurre cuando la sangre se retira de la superficie. Hice clic en reproducir. La sala se llenó con la voz de Brooke. Cálida, casual, persuasiva. Solo necesito que te salgas del fideicomiso y de la escritura. Entonces todo se vuelve más simple para todos. La grabación terminó. Nadie se movió. Miré a Donna. Estaba mirando el altavoz como si la hubiera golpeado físicamente. Tenía los labios ligeramente entreabiertos. Sin palabras. Miré a papá. Tenía los ojos cerrados. Su mano todavía estaba en su frente. Miré a Gregory Pratt. Había colocado su bolígrafo sobre la mesa y juntado las manos, la postura universal de un abogado recalculando su posición. Y miré a Brooke. Estaba mirando a mamá, buscando el salvavidas que siempre había estado allí. La defensa inmediata, él no lo dijo en serio, la redirección instantánea de la culpa hacia mí. Mamá no le devolvió la mirada. 15 segundos de silencio. Los conté de la misma manera que se cuentan los segundos entre un relámpago y un trueno, esperando saber cuán cerca estuvo el impacto. Fue lo más ruidoso que mi familia había sido jamás. Entonces Brooke se derrumbó. Eso está fuera de contexto. No lo dije en serio. Solo estaba hablando. Solo diciendo cosas. La gente dice cosas. La voz de Janet era firme como un bisturí. La grabación tiene una marca de tiempo de 2 meses antes de que se presentara un documento falsificado con la firma de la señorita Owens para eliminarla de la escritura. El contexto, diría yo, es notablemente claro. Brooke se volvió hacia mamá de nuevo. Su labio temblaba, esta vez de verdad. O quizás no. Ya no podía distinguirlo. Mamá. Mamá, tú me crees, ¿verdad? Ella está tergiversando todo. Siempre hace esto. Donna Owens no miró a su hija menor. Estaba mirando la hoja de cálculo, la columna etiquetada como total, el número en la parte inferior que representaba 6 años de la vida de su hija mayor convertidos en dólares y centavos, pagados sin un solo gracias. No dijo nada. Y en ese silencio, en ese preciso y devastador silencio, algo cambió en la sala que nunca podría volver a ser como antes. Cerré la carpeta lentamente. El sonido de la tapa al encontrarse con la contraportada fue el único ruido en la sala. Donna se volvió hacia mí. Su voz era diferente ahora, más pequeña. Vivian, no sabía lo de la firma. Te juro que no lo sabía. Creo que no sabías lo de la firma, mamá. Ella exhaló. Pero sí sabías cuando grabaste ese mensaje de voz. Sabías cuando me eliminaste del chat grupal. Sabías cada vez que Brooke te contaba una historia sobre mí, y nunca llamaste para preguntar si era verdad. Elegiste una versión que era cómoda, y yo pagué el precio por ello. En dólares, en años, en cada día festivo en el que me senté en el extremo más alejado de la mesa y me dije a mí misma que estaba bien. La barbilla de Donna cayó. No un asentimiento, más bien como si algo dentro de ella cediera por una fracción. Me puse de pie. Esto es lo que sucederá ahora. Mantuve mi voz uniforme, profesional, de la misma manera que entrego una evaluación de riesgos a un cliente cuando los números son malos y no hay una forma suave de decirlo. El fideicomiso será transferido a una firma de gestión profesional. Renuncio como fideicomisaria, pero los términos que la abuela estableció se harán cumplir. Educación y médico solamente. Sin excepciones. Miré a la mesa. Me retiro como cofirmante de la hipoteca. Tienen 60 días para encontrar financiación alternativa o tomar una decisión sobre la propiedad. No haré otro pago. Miré a Gregory Pratt. En cuanto a la firma falsificada, no presentaré una denuncia penal esta vez. Pero cada documento, cada grabación, cada comunicación ha sido preservada y está en posesión de mi abogada. Miré a Brooke. Estaba mirando la mesa, con el cardigan apretado a su alrededor, la actuación de ojos rojos finalmente colapsada en algo real, o al menos algo más cercano a ello. Brooke, no te odio. Pero no confío en ti, y no tengo por qué hacerlo.
Recogí mi carpeta, asentí una vez a Janet y caminé hacia la puerta. La voz de papá, quebrada y baja. Vivian. Me detuve con la mano en el pomo. No me di la vuelta. 60 días, papá. Úsenlos bien. La puerta se cerró detrás de mí. Mis tacones resonaron por el pasillo, firmes, uniformes, sin prisa. No miré hacia atrás, no porque estuviera enojada, sino porque no había nada detrás de mí que no hubiera dicho ya. Caminando hacia mi coche después, me pregunté si debería haberlo manejado de manera diferente. Haber sido más suave, haberles dado más tiempo, haber intentado una llamada telefónica más antes de retirarlo todo. Parte de mí todavía quería creer que una conversación podría haber arreglado esto. Pero cada conversación durante 6 años había terminado de la misma manera, yo disculpándome por la mentira de otra persona. ¿Les habrías dado otra oportunidad? ¿O habrías salido de esa habitación de la misma manera que yo? Díganmelo. Realmente quiero saberlo. 72 horas después de la reunión, las piezas cayeron exactamente donde la gravedad decía que lo harían. ¿La casa? Sin mí como cofirmante, la refinanciación de la familia estaba permanentemente muerta. El banco envió un aviso formal, Donna Owens tenía 90 días para reanudar los pagos completos de la hipoteca por su cuenta, conseguir un nuevo cofirmante con crédito calificado, o enfrentar el inicio de los procedimientos de ejecución hipotecaria. El puntaje de crédito de Donna no podía soportar el préstamo sola. Ni de cerca. El fideicomiso. Transferido a una firma fiduciaria con licencia en Filadelfia una semana después de la reunión. Cada dólar contabilizado, cada retiro ahora sujeto a una revisión por parte de terceros contra los términos originales de la abuela. Bro que no podría usar su encanto, llanto o falsificación para obtener ni un centavo. El seguro. Mi aviso de cancelación entró en vigor a los 30 días. La cobertura de salud de mamá y papá caducó un miércoles. Para el jueves, Donna estaba al teléfono con el mercado de seguros, aprendiendo por primera vez lo que cuesta el seguro cuando otra persona no lo está pagando. Casi el doble de lo que yo había estado cubriendo. El abogado. Gregory Pratt se retiró formalmente de representar a la familia Owens 10 días después de la reunión. Su carta a Donna citaba discrepancias fácticas irreconciliables, lenguaje legal pulido para su hija cometió fraude y usted no me lo dijo. Ahora estaban sin abogado. Y la narrativa social, la que Brooke había construido con tanto cuidado en Facebook, comenzó a resquebrajarse. La tía Ellen llamó a mamá después de la reunión e hizo preguntas directas. Un primo del lado de papá me envió un mensaje de texto directamente, he oído que hubo documentos falsificados. ¿Es eso cierto? No respondí. No lo necesité. Los hechos estaban haciendo su propia gira de prensa. Nada de esto fue venganza. Quiero dejar eso en claro. No diseñé un colapso. Me retiré de una estructura que solo se mantenía en pie porque yo la estaba sosteniendo. Cuando la solté, hizo lo que cualquier estructura sin soporte hace, se dobló. No porque yo la empujara, sino porque nunca fue construida para sostenerse por sí misma. 3 semanas después de la reunión, un domingo por la tarde, estaba leyendo en mi sofá, un libro de verdad, páginas de papel, sin pantalla, cuando papá llamó. Su voz era más delgada de lo habitual, como si alguien la hubiera estirado sobre demasiadas noches sin dormir. Vivian. He querido llamar. Hola, papá. Quiero decir que lo siento. Sé que debería haberlo dicho antes. Debería haber hecho preguntas cuando tu madre envió ese mensaje de voz. Debería haber mirado los papeles yo mismo en lugar de simplemente confiar en que alguien más se encargaba. Esperé, porque con papá, la disculpa siempre venía con un segundo párrafo. Pero cariño, ¿hay alguna manera de que pudieras darnos más tiempo con la casa? Tu madre está buscando opciones, pero 90 días es. No es mucho. Si pudieras extender el acuerdo de cofirmante por unos meses más hasta que resolvamos. Papá. Se detuvo. Escuché la disculpa. La aprecio. De verdad. Pero también escuché el, pero. No estás llamando porque lo sientas. Estás llamando porque la familia necesita mi firma de nuevo. Silencio, luego en voz baja,
ambas cosas, Vivian. Son ambas cosas. Quizás lo sea, pero la respuesta es la misma. Los 60 días que di en la reunión siguen vigentes. Nada cambia. Tu madre está aterrorizada de perder la casa. Entonces mamá debería hablar con un asesor financiero. No conmigo. Más silencio. Luego lo que más me golpeó. No sus palabras, sino el sonido de su exhalación. Larga, desinflada. El suspiro de un hombre que sabe que le está pidiendo a la hija equivocada que arregle un problema que la otra hija causó, pero que carece de la valentía para decirlo en voz alta. Entiendo, dijo finalmente. Papá. Sí. ¿Te quiero? Eso no ha cambiado. Pero el amor no significa que me prenda fuego para mantener a alguien más abrigado. Ya no. Colgó sin despedirse. Solo un clic y luego nada. El mismo silencio abrupto que había sido su respuesta a cada pregunta difícil durante toda mi vida. Dejé el libro, miré al techo. Se había disculpado y pedido un favor en el mismo aliento. Y lo peor era que creo que realmente sentía ambas cosas, la disculpa y la petición. Simplemente no entendía que una anula a la otra. O quizás sí lo entendía. Y esa era la parte más triste de todas. 3 meses después, las hojas se habían ido. La primera helada había llegado y se había ido. Filadelfia estaba haciendo lo que Filadelfia hace en enero, fría, gris, tercamente viva. Estaba sentada en una cafetería cerca de mi oficina un sábado por la mañana, con el portátil abierto pero inactivo, observando a la gente a través de la ventana. Un sábado normal. Sin nada destacable. Y ese era el punto. Por primera vez en mi vida adulta, sin nada destacable, se sentía como un lujo. El dinero de la hipoteca, $1.850 al mes, ahora iba a mi cuenta de ahorros. Tenía un fondo de emergencia por primera vez en mi vida. Estaba pagando mis préstamos estudiantiles antes de lo previsto. Había reservado un vuelo a Portland para un fin de semana largo en febrero solo porque quería ver el océano. Nunca antes había reservado un viaje solo porque quería. Brooke y yo no habíamos hablado desde la reunión. Ni un mensaje de texto, ni un mensaje de voz, ni siquiera un me gusta en una foto. Silencio total. Revisé su Facebook una vez por costumbre. Había publicado un nuevo estado, empezando de nuevo. Sin contexto, sin mencionarme a mí ni a la casa ni a nada de eso. Solo la versión curada de su vida, saneada para una audiencia que no conocía la historia de fondo. Pasé de largo y no sentí nada. Y esa nada, ese vacío limpio y silencioso donde solía vivir la culpa, era lo más parecido a la libertad que había conocido. Mamá llamó una vez, aproximadamente un mes después de la reunión. Su voz era diferente. No cálida, exactamente, pero los bordes afilados se habían suavizado. Preguntó cómo estaba. Dije que bien. Dijo que de acuerdo. La llamada duró 90 segundos. No me hizo sentir culpable. No pidió dinero. No mencionó a Brooke. No era sanación. Era un alto el fuego. Y por ahora, eso era suficiente. Papá me envió un mensaje de texto en mi cumpleaños. 3 palabras: feliz cumpleaños, Vivian. Primera vez en años. Sin signo de exclamación, sin emoji. Solo mi nombre y un reconocimiento de que existía. Fue el gesto más pequeño posible, pero fue suyo. La casa se vendió 6 semanas después de la reunión. Donna la puso en venta cuando quedó claro que nadie confirmaría un nuevo préstamo. Firmé los papeles para liberar mi nombre de la escritura, los papeles reales, esta vez, con mi firma real. No tomé ninguna ganancia de la venta. La escritura listaba a Donna como propietaria principal, y el capital era suyo. Ya había calculado la pérdida, $66.000 en pagos de hipoteca para una casa en la que nunca viví. Lo di por perdido, no en mis impuestos, sino en mi cabeza. El pago de la matrícula de la lección más cara que he aprendido. Marcus se reunió conmigo para tomar un café esa tarde. Se deslizó en el asiento frente a mí, me miró a la cara y dijo: ¿Cómo te sientes?
Lo pensé. Realmente lo pensé. Más ligera, dije. Como si hubiera dejado algo que no me di cuenta de que estaba cargando. Él asintió. No dijo nada más. No lo necesitaba. Por primera vez en 6 años, cada dólar que ganaba era mío. No mío para regalar. No mío para sacrificar. No mío para usar como prueba de que merecía un asiento en una mesa que ya estaba pagando. Simplemente mío. Silenciosa, anodina, hermosamente mío. No les cuento esta historia para que odien a mi familia. Se las cuento porque en algún lugar ahora mismo, alguien está sentado con su teléfono en la mano, mirando una confirmación de transferencia por dinero que no puede permitirse enviar a alguien que nunca ha dicho gracias. Y se está diciendo a sí mismo lo mismo que yo me dije durante 6 años, está bien. Son familia. Esto es lo que hace la familia. Bro que no es un monstruo. Es una persona que aprendió muy joven que mentir tiene recompensa y que llorar abre puertas. Nadie la detuvo nunca. Nadie le mostró una consecuencia que se mantuviera, hasta que la consecuencia llevó mi nombre y vino con un abogado. Mamá no es malvada. Es una mujer que construyó su identidad en torno al control, a ser el centro de una familia que obedecía un guión que ella escribió. Cuando dejé de seguir el guión, no supo cómo responder con otra cosa que no fuera la fuerza. Ese mensaje de voz no fue crueldad, fue pánico disfrazado de autoridad. Papá no es un villano. Es un hombre que pasó toda su vida eligiendo el silencio sobre la confrontación. Y un día se dio cuenta de que el silencio también tiene un precio. Todavía lo está aprendiendo. Creo que podría lograrlo. Espero que lo haga. Y yo, soy la mujer que finalmente entendió que la palabra familia no es un cheque en blanco. Que amar a alguien no significa financiar su vida mientras borran la tuya. Que los límites no son un castigo. Los límites son la verdad expresada sin disculpas. No sé cómo será mi familia dentro de un año. No sé si habrá un día de acción de gracias al que asista o una llamada telefónica que se sienta como un hogar. No necesito saberlo. Por primera vez, no estoy construyendo mi vida en torno a su respuesta. Así que les preguntaré esto, y realmente quiero saberlo. Si las personas que se suponía que más te querían te dijeran que te fueras, ¿lucharías por quedarte? ¿O finalmente les dejarías ver cómo es la vida sin ti? Déjenmelo saber en los comentarios. Los leo todos. Gracias por acompañarme a lo largo de toda esta historia. Si alguna parte de ella les resultó familiar, si alguna vez han sido los que sostenían todo mientras les decían que no eran suficientes, los veo. Dejen un comentario y cuéntenme su historia. Leo cada uno de ellos. Y si aún no lo han hecho, pulsen el botón de suscribir para no perderse lo que viene. Hay otra historia enlazada en la descripción sobre alguien a quien le dijeron que nunca lo lograría por su cuenta. Demostraron que cada una de esas personas estaba equivocada de la manera más satisfactoria. Nos vemos allí.